¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos la continuación, este segundo día de la plática de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Desde un punto de vista médico, histórico y también un poquito sin ser tan religioso. La plática está diseñada para que sea disfrutable para cualquier religión que profeses. O sea, no va con el objeto de hacerte o de convencerte que Jesús es mi Dios y que quiero que te conviertas lo conviertas a Él en tu Dios. No, la plática va en ese conocimiento general de cómo era morir en la cruz, específicamente Jesús. Y a eso va. Y lógicamente conocer un poquito más de la vida de Jesús. Pero no va con el objeto de convertirte y demás. Tan así que no me baso más que en los evangelios. En el libro histórico de los evangelios para poder dar las definiciones y las explicaciones de lo que pasó Jesús. Entonces va un poquito a religioso, llamémosle así, porque finalmente este fue un hecho histórico. El día de ayer nos quedamos con esa inquietud de si Jesús en su juventud pasó un tiempo con los esenios en las grutas de Qumran, cerca del Mar Muerto, viviendo una vida de austeridad, que era la filosofía de los esenios, a diferencia de los grandes jerarcas religiosos judíos, en donde hacían ostentación de riqueza y poder. Igual que le tocó a San Francisco de Asís, a través de su humildad, de vivir muy austeramente y de mostrarle a los grandes jerarcas eclesiásticos de aquellos ayeres que vivían en la opulencia y en la riqueza y que eso no estaba bien con Dios, con Jesús, que finalmente pues fue ahora sí como alguien que no tuvo así riquezas, ni poder, ni dinero, ni nada de eso, más que lo suficiente para poder predicar. En los rollos del Mar Muerto hay enseñanzas de las palabras de Jesús. Por eso es que se han tratado de ver si pasó realmente ese tiempo ahí con los esenios. Fíjense, una de las enseñanzas de Jesús, tan sencilla, viene a dar en el traste a una ley que existía y que había sido un adelanto jurídico, la ley del talión que venía desde tiempos de Hammurabi. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente, y esto está escrito por Josefo, un historiador judío. Esta ley, que nos puede parecer como aberrante, que incluso Gandhi, hay un dicho muy famoso de Mahatma Gandhi que dijo: ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. O sea, si pagas cada cosa que te hacen con lo mismo, y que parece ser como una ley muy cruel, realmente vino a ser un adelanto jurídico, porque antes, vamos a poner un ejemplo, matabas al hijo de tu vecino
Entonces el hijo del vecino enojado llegaba y hacía en su venganza, mataba al hijo, al papá, al hermano, al tío y al abuelo, o sea, al que se le pusiera enfrente. Bueno, la ley del talión lo que viene es a poner un límite a tu sed de venganza. Podías matar a un hijo del que te lo había matado, pero hasta ahí no podías seguir matando, porque entonces incurrías en un delito que te costaba la vida. Eso era la ley del talión, para eso se inventó la ley del talión. Hoy nos parece, pues lógicamente, cruel y despiadada y todo, pero en aquellos ayeres fue un freno para la sed de venganza. Si mataban a tu esposa, tendrías derecho a matar la esposa del otro, nada más. No podías matar al señor y al abuelo y a los hijos y al tío y al quien se te atravesara, no. Tenías derecho a matar nada más a la esposa, ojo por ojo y diente por diente. Ese era un adelanto jurídico. Después de que se implementa esta ley del talión, imagínense cuando viene Jesús y claro, pues les da en la torre cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue una de las grandes enseñanzas de Jesús. Pero él predicando esto, pues claro que les mueve el tapete. ¿Por qué? Porque decía, amar a los amigos, a la familia, pues es muy fácil. Ama y perdona a tu enemigo, al que mató a tu hijo. Ámalo y perdónalo, o perdónalo y llámalo. Eso sí que se vuelve difícil y contraviene total y completo la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente. Estos cambios de la visión de la justicia están precisamente asentados en los rollos del Mar Muerto. O sea, amar a tus amigos y familiares, pues es fácil. Pero ¿amarías a tu enemigo, al que te hizo un daño? Ahí es donde la situación ya cambia. O sea, se vuelve, lógicamente, pues mucho más difícil. Muy bien. ¿Quién es finalmente, cuándo empieza Jesús su ministerio? Su ministerio lo empieza, su preparación se dio hasta los 30 años. Hace su debut a los 30 años con aquellas famosas bodas de Caná, en donde se acaba el vino y están ahora sí enfiestados. Y la Virgen María le pide a Jesús que pues les eche la mano, que no le dice abiertamente que convierte el agua en vino, pero le dice, pues ahora sí que no tenemos vino. Y Jesús lo que hace es convertir el agua en vino. Y pues los comensales hasta dicen, ¿no? Oye, pero qué buen vino, cuando le dicen al anfitrión, ¿verdad? Lo tenía reservado para el final. Ese es como su debut, porque ante la petición de su madre, pues no se puede negar. Hacedor de milagros, maestro, ¿qué tantos títulos no ha tenido Jesús? Es bautizado por Juan el Bautista, que es primo de él, es hijo de Elizabeth. Se le conoce como predicador y hacedor de milagros. Los judíos lo llaman maestro, rabí, porque sabía todas las leyes ahora sí, al derecho y al revés. Se habla de él cómo dominaban los mares, cómo apaciguaban las tormentas. Y finalmente la muerte de Juan el Bautista, de su primo, lo sume en una depresión. Vámonos a nuestro primer bisturizazo. Estás en la mejor estación aquí en Radio Mujer, en estos 3 días de la pasión y muerte de Jesús. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir, en este programa especial de la pasión y muerte de Jesús desde un punto de vista médico e histórico.
Estamos obsequiando 10 copias digitales de estos 3 días de plática para que tú lo hagas público, lo difundas, lo escuches, lo tengas en tu audiobiblioteca. Bueno, no tienen derecho de autor, no tienen copyright, así de que tú los puedes utilizar para enseñanza, para divulgar, para difundir, para lo que tú quieras. Así de que anótate, por favor. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Nos quedamos en la muerte de Juan, de su primo Juan, lo suma en tristeza, pero pues tiene que seguir adelante. Y entonces busca y encuentra a sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Los judíos, él se anunciaba como el Mesías, y claro que los judíos como tales pues decían, no. ¿Cuántos Mesías no surgían en aquellos ayeres? Y bueno, lo tratan de desprestigiar a toda costa, lo tratan de envolver en la ley, y en una de esas hay un pasaje en donde una adúltera, en donde era castigada con la lapidación, era la forma de sentencia de muerte de los judíos, la lapidación, que equivale a que le aventaban piedras a la persona hasta que moría. Condenada esta mujer adúltera a morir apedreada, lapidada. La detienen la ejecución y ponen a Jesús contra la espada y la pared, como dicen por ahí. Y le dicen, a ver, la ley dice que tiene que morir lapidada. ¿Qué tienes tú que decirnos? Y Jesús, con esa sabiduría de él, lo que les contesta es: el que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra. O sea, no está negando la ley, porque la ley estaba escrita, no está negando la ley. Pero sí les está diciendo: el que esté libre de toda culpa, que aviente la primera piedra. Y con esto les está marcando un alto, porque todos tenemos cola que nos pisen, señores. Todos. En este concepto de todos tenemos cola que nos pisen, estaba la ley también, que si tú habías hecho un acto mal y mentías sobre ese hecho, entonces el lapidado eras tú. Y eso lo sabían muy bien los judíos, que ya tenían la piedra en la mano. O sea, desde si robaste, violaste, agrediste, entonces decían, ¿no? Y empiezan a soltar las piedras y solitos se van. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están tus acusadores? Vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Fíjense, la sabiduría de Jesús desde el ámbito que lo quieras ver. Son los tiempos de la ocupación romana. Toda Judea está ocupada por los romanos. El imperio romano es el imperio más vasto de los que se tienen conocimiento. Conquistar Jerusalén no fue fácil. Era una tierra muy árida. Estamos hablando que es en tiempos del emperador Tiberio. Pero finalmente fue dominado todo Israel, toda Judea fue dominada completamente, y se les pedía, lógicamente, pues un tributo para el imperio. La dominación romana era como cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las cosas buenas eran que llegaba la civilización romana a estos lugares, hacían acueductos, caminos, presas, traían agua de lugares, hacían edificios, o sea, traían mucho progreso, pero al mismo tiempo, pues tenían que pagar tributo todos. Y sentir que tu país está realmente gobernado por otros extranjeros, pues no todos lo aceptaban. Y los judíos jamás aceptaron la dominación romana. En esos tiempos, quien era el procurador
de todo esta área, de toda Judea, era Poncio Pilatos. Y Caifás era el sumo sacerdote y era el que se entendía porque él ostentaba el poder de todo Judea. Era el que se entendía con Poncio Pilatos. Caifás ya está enterado de Jesús, ya sabe que hace milagros, que predica, que junta mucha gente y empiezan a inquietarse, empiezan a sentirse como vulnerables en cuanto a la fama y no el poder, o vamos a llamarle el poder que da la fama de Jesús, en donde cada vez se habla más de Jesús. Y como otros mesías que surgían, pues que al rato se descubría que no eran, entonces al principio ellos dicen, ay hombre, otro más que va a dar, pero que va a quedar ahí en el olvido. Pero cuando ven que sigue acrecentándose la fama, en 3 años Jesús ya era multiconocido en toda Judea, pues entonces se empiezan a inquietar. ¿Por qué? Porque les empieza a mover el tapete de su estatus de posición como Caifás, que era el sumo sacerdote. Finalmente, estamos hablando del año 27 después de Cristo. Jesús tiene ya 3 años predicando, anda en los 33 años, y se viene la Pascua judía, y la Pascua judía se realizaba en Jerusalén. Los runrunes hablaban de que querían la muerte de Jesús. Y entonces sus apóstoles, que tenían informantes, le dicen, es que no podemos ir porque pues está como peligrosona la situación, o sea, no conviene. Y Jesús les dice, no, vamos a ir, pues ya Jesús ya sabe su destino, ya sabe que va a ser aclamado al entrar a Jerusalén, aún cuando después también sabe que va a ser condenado. Él ya sabe completamente su destino. Pero les dice, no, tenemos que ir a Jerusalén a hacer la Pascua judía. Y un domingo, que después lo llamaríamos Domingo de Ramos, hace su entrada triunfal. La gente, con la fama que le predecía a Jesús, avienta palmas para que el burro donde iba montado Jesús no tocara en absoluto, ahora sí como el piso, y es por eso que se llama el Domingo de Ramos. Ingresa, sin miedo predica esos días, sin ningún temor, sigue predicando. Le ponen, ahora sí que va al templo de Jerusalén y hace una declaración que llega a oídos de Caifás y que la utilizarían después en su contra, en donde dice, destruyan el templo de mi padre y yo lo reconstruiré en 3 días. Desde el punto de vista material, imagínense los años que tardaron en construir el templo de Jerusalén. Añales. Y de pronto llega este señor que se dice el Mesías y dice, destruyan el templo de mi padre. Fíjense bien, no dijo, destruyan el templo de Jerusalén. Dijo, destruyan el templo de mi padre y yo lo reconstruiré en 3 días. Hoy lo entendemos, claro, él a lo que se refería era que él era el templo de su padre, él era la obra de su padre. Pero finalmente, ahora sí, los dirigentes religiosos toman esto para después hacer una acusación formal. En una de esas, lo ponen ahora sí como entre la espada y la pared, cuando le dan una moneda y le dicen, ¿a quién tenemos que servir? ¿A Dios o al César? Si tú decías que al César no lo podías servir, eso se llamaba insurrección, porque tenías que servir al César porque él estaba dominando toda esa área de ahí. Si tú decías, no, es que al que hay que servir es a Dios, entonces ahí tenía una acusación de algo que los romanos tenían que tomar injerencia. Jesús, con esa sabiduría que le caracterizó, agarró la moneda y les dijo, ¿quién está aquí en la moneda? Y en la moneda está
Tiberio, el César de ese momento. ¿Quién está? El César. Ah, ok. Entonces, la moneda es del César. Den al César lo que es del César, es decir, la parte económica material. Y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, más sabiduría, olvídense, en donde no lo pudieron jamás agarrar en ninguna lo pudieron agarrar. En esa forma sigue predicando hasta que en una ida al templo ve en lo que han convertido el templo en un mercado. Vámonos a nuestro bisturizazo. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. Anótate para que tengas la posibilidad de llevarte una de estas 10 copias de estas pláticas de estos 3 días. Vámonos. ¿Es una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Nos quedamos en que Jesús ya entró a Jerusalén, sigue predicando, da más enseñanzas y en una ida al templo se molesta muchísimo de ver en lo que han convertido el templo, en un mercado. Y enojado exclama: vean en lo que han convertido el templo de mi Padre. Y empieza a azotar a los mercaderes. Lo que habían convertido el templo, todo el patio era del templo, lo habían convertido en un mercado porque pues eran borregos, gallinas y demás cosas que eran de venta para poder ofrecer en el templo, poder hacer esas ofrendas. Entonces pues ahí lo que brincaba era el billete. Quien tenía más dinero pues compraba más cosas para ofrendar. Pero pues finalmente era como un mercado. Y molesto empieza a azotar a los mercaderes, los corre y todo. Eso llega a oídos del Sanedrín. Y también se le avisa al procurador romano de este incidente en donde la gente se molesta muchísimo. O sea, porque pues por un lado los compradores, ¿dónde compraban las vaca o el becerro, el gallo, la gallina, qué sé yo? Y por otro lado los mercaderes pues se molestan porque pues les estaban acusando de ladrones, sinvergüenzas y demás. Entonces este revoltijo llega a las autoridades eclesiásticas, al Sanedrín, y ahí Caifás y el Sanedrín determinan en una base lógica lo siguiente: la muerte de Jesús. Lo ven ya como un problema, ya no lo ven como el Mesías que pues decía que él era el Mesías y no le hagas caso, ya lo ven como un problema y un alboroto de las masas, y determinan la muerte de Jesús con el siguiente pensamiento: más vale que perezca un hombre y no una nación. Nos parecerá como muy cruel esta sentencia, pero ubiquen que era una paz muy frágil la que tenía Judea en su relación con los romanos. Los romanos eran de a de veras crueles. O sea, cuando los que llegaban y los dominados eran sumisos y no la hacían de tos, los romanos se la pasaban tranquilo.
Pero ante el menor intento de rebelión o de no conformismo, eran muy crueles los romanos, muy crueles. Entonces, la paz en Jerusalén estaba como entre pincitas. Y con alguien que llega y empieza a alborotar la gente y empieza la gente a enardecerse, claro que el Sanedrín y Caifás se asustan de que se pudiera venir una gran represión romana y por eso dictan esta sentencia: más vale que perezca un hombre y no una nación. Lo vemos desde el punto de vista católico, pues claro que nos duele porque el indicado que va a morir pues es Jesús. Pero si lo vemos desde el punto de vista de poder, de nación, pues nos damos cuenta que suena lógico el que hayan sentenciado en esta forma a Jesús. Muy cruel, pero finalmente en ese pensamiento de me viene a alborotar, me viene a mover mi estatus de riqueza, de poder, me viene a mover el estatus de paz frágil con los romanos, no hombre, pues mejor que se muera, vamos a sentenciarlo a muerte. Ya ahora lo único que, ya tenían el pretexto, el alboroto del templo, ya nada más ahora era pues hacerle un juicio a lo mejor simulado para poderlo condenar a la muerte. Esto quiere decir que desde antes de que empezara su juicio de Jesús, ya había una sentencia dictada y determinan que sea después de la Pascua para que no haya alborotos por parte del pueblo, porque también vieron cómo fue recibido el Domingo de Ramos. Y todo apunta que va a ser después de la Pascua, pero en ese momento, uno de los apóstoles, el encargado de las finanzas, Judas, decide la traición a Jesús. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Judas decide traicionar a Jesús? O sea, entiendo esa traición que hizo Judas a Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué la hace? Esto es algo que dices, ¿no? Y bueno, hay dos teorías hoy que explicarían cómo uno de los elegidos de Jesús como Dios traicionó a su maestro. Una es la parte del pensamiento espiritual y la otra es la parte del pensamiento material. Si hablamos de la parte espiritual, Judas, él pensó, hubiera pensado, digo, todo esto es teoría, ¿no? Pensaría, si agreden a Jesús, Jesús, como tiene que seguir predicando, no se va a dejar. Entonces va a sacar su espada de fuego, su divinidad, va a hacer un milagro y va a hacer desaparecer a todos los agresores, incluso a los romanos, y en esa forma nos vamos a librar. Esa sería como una visión espiritual de la reivindicación del pueblo judío en el rechazo total a los romanos. La otra material sería, aprenderían a Jesús, la gente no dejaría que se lo llevaran para que lo condenen. En esa forma se vendría un levantamiento de los mismos judíos contra el Sanedrín, contra quien ostenta el poder religioso y civil de Jerusalén, y habría como una mini guerra civil. Intervendrían los romanos ante el alboroto y entonces toda la gente se uniría para pelear contra los romanos y en esa forma expulsarlos. O sea, ese era como el pensamiento material. Cualquiera de las dos versiones apuntan que pudieron haber sido la causa de la traición de Judas Iscariote contra su maestro. Esto pues no lo sabe Jesús, que Judas planea su traición y decide entregarlo. Y entonces Caifás dice, no, pues es nuestra oportunidad, porque donde se nos vaya, para volverlo a agarrar va a estar más difícil. Mejor, como si Jesús estuviera escondiendo, ¿no? Jesús no se escondía, él caminaba en las calles y demás, ¿no? Jesús jamás se escondió. Y en esa forma se hace la sentencia, nada más tienen que hacerle su juicio ficticio, si tú quieres, para condenarlo verdaderamente a muerte. Jesús adelanta su Pascua y en una casa de la ciudad baja de Jerusalén decide adelantar la Pascua y
pues ahora sí que pide que se prepare la cena, da sus enseñanzas finales. Y aquí es donde empieza el verdadero sufrimiento de Jesús. Primero, un sufrimiento moral. Yo te pregunto, ¿qué sentirías si alguien allegado tan a ti te traiciona? Y él sabe de la traición de Judas. Incluso se lo dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, ¿para qué? Él ya sabe de la traición. ¿Qué sentiría uno de que alguien a quien le tienes toda tu confianza te va a traicionar y te va a entregar para que finalmente seas muerto? Y luego, ¿qué decir de Simón Pedro? Era su nombre Simón y él le puso Pedro, piedra, donde edificaré mi iglesia. Y donde todavía Pedro le dice, a donde tú vayas, yo iré. Y le dice Jesús, oí bien esto, Pedro, antes de que del gallo cante, me habrás negado 3 veces. O sea, habrás negado que estuviste conmigo. Uno te traiciona y otro te niega. Aquí, el que te niega es donde vas a edificar tu iglesia. Y el que te traiciona es uno de tus discípulos. Yo creo que eso es parte ya de esa congoja, de esa angustia, de esa ansiedad que dices, híjoles, o sea, yo les di toda mi confianza. Hace su última cena, instaura lo que va a ser su Eucaristía, en donde les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada por vosotros para el perdón de los pecados. Ahí es donde hace una nueva alianza, son las enseñanzas de Jesús, deja su más preciado legado, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Lo que pidáis en mi nombre, os lo daré. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y pone sus 3 premisas que siempre yo les he dicho. Ese es el pilar de la vida religiosa del catolicismo. Ama a Dios por de sobre todas las cosas. Ámate tú porque eres lo mejor de la creación y ama a los demás como te amas a ti mismo. Estas 3 partes es verdaderamente la enseñanza que viene a dejarnos Jesús y que se aplica para la humanidad completa. Ama a un ser superior, ámate a ti y ama a los demás como te amas a ti. En ese momento termina su discurso, termina sus enseñanzas y les dice, levantémonos y vámonos de aquí. Vámonos también nosotros a un vistorizazo. Vámonos al vistorizazo. Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir, en la recta final de este segundo día. Si tú quieres tener copias de estos 3 días de programa de la vida, la muerte, la pasión de Jesucristo, bueno, desde un punto de vista médico histórico, comunícate para que te lleves uno de estos discos que estamos regalando. Puedes mandar mensaje a través del 33 10 19 07 12. Repito, 33 10 19 07 12 o te la pongo más fácil a través de las líneas telefónicas convencionales 31 22 11 90 36 47 18 83. Nos quedamos en que Jesús deja su legado, que va a fundar la nueva iglesia, lo que será la iglesia católica. Les dice, levántense, levantémonos y vámonos de aquí, y se dirige al Getsemaní.
El Getsemaní queda en las afueras de Jerusalén. Es ahora sí como una huerta de olivos, y les dice que va a ir a orar. Le dice a Pedro, a Juan y a Santiago que lo acompañe, que estén despiertos para que recen con él. Ellos se quedan dormidos. Finalmente están muy cansados y se quedan dormidos. Y aquí en esta oración es donde Jesús empieza su verdadero sufrimiento físico. Está tan concentrado de saber lo que va a venir, porque él ya sabía lo que iba a venir, que empieza a sufrir como ser humano. Ya deja su divinidad a un lado. Sabe que lo van a lastimar, que lo van a golpear, y sabe que lo van a crucificar. Él ya lo sabe. Y todo eso le causa mucho dolor. Incluso le pide a Dios, le dice: si puedes alejar de mí este cáliz, aléjalo. Y si no, que se haga tu voluntad. O sea, él sabe que va a sufrir. Y en este concepto de oración, en uno de los evangelios, en el de San Lucas, dice: y entrando en agonía, su sudor vino a ser como coágulos de sangre que caían hasta el suelo. Esto solamente se da en casos, por ejemplo, se da por enfermedad, pero también se da en casos de una concentración y una línea de oración y de éxtasis impresionante, en donde el estrés, la angustia, el miedo, la preocupación, el estado de choque por la meditación provoca sudor con sangre. Que los pequeños vasos que están en las glándulas sudoríparas truenen y entonces surja sudor y sangre, algo que en medicina se conoce con el nombre de hematihidrosis, y que es la pérdida sanguínea a través de la glándula sudorípara. Recordemos, ¿por qué sí puede fluir? Porque la sangre, cuando está dentro de nosotros, no se coagula. Hasta que sale al exterior es cuando se coagula. Por eso decía, coágulos, o sea, sudor con coágulos. O sea, sale el sudor y se empieza a hacer los coágulos que caían hasta el suelo. Creemos que esto nada más se dio en Jesús, pero no. Ustedes se meten a los grandes buscadores de medicina. Por ejemplo, yo aquí tengo varios artículos del PubMed, en donde encontramos, por ejemplo, otorrea con hematidrosis, con otorrea, en los pacientes con una eritrosis auricular. Y es un artículo hecho en Italia. Tengo aquí otro artículo, hemorragia, hematidrosis cutánea y fiebre de origen psicogénico, mecanismo patogénico por lo que se hace. Tenemos también sobre el problema de la hematidrosis, que es el sudor con sangre, un artículo de una revista dermatológica. Tenemos un artículo sangre, sudor, una clasificación de la hematidrosis. Y bueno, aquí nos explican, después de estudiar mucho, de estudiar mucho este fenómeno, llegan que el sujeto que tiene hematidrosis, en la literatura se han encontrado varios casos. 76 casos fueron estudiados y clasificados de acuerdo a la categoría de cómo ocurrían estas cosas. Y llegaron a la conclusión de que la contemplación mental intensa fue el factor que encontraron como más frecuente para poder explicar esta causa. Aquí están los artículos recientes, de años recientes. Después de pasar este trago de sudar con sangre, de sufrir la ruptura de sus vasos sanguíneos en su cuerpo, voltea y les dice: aún están dormidos y descansando, basta. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos. Ya llega el que me va a entregar. Ahora sí que es Judas, ¿no? ¿Por qué es el beso de Judas? Cuando ve Jesús a Judas, le dice: amigo, a lo que has venido.
¿Por qué le da el beso? Porque era el arreglo que tenía Judas con los grandes sacerdotes, con Caifás y los grandes sacerdotes, en donde no es como ahora que pues hasta DNA tenemos para identificar a las personas. En aquellos ayeres, en la oscuridad, pues todos eran muy parecidos y andaban más o menos vestidos igual. Entonces Judas entrega al maestro y le dice, al que bese es al que vas a prender, a los demás me los dejas libres. Ellos no quiero que los toques. Ese fue el arreglo de la traición de Judas para entregar a su maestro Jesús. Por eso lo besa. Le da el beso que hoy, bueno, lo conocemos como el beso de Judas. Ya es cerca de la medianoche, no se ve bien y todavía Simón Pedro, pues está todavía inmerso en el mundo terrenal. No da el brinco a la espiritualidad de Jesús. Agarra una espada y le mocha una oreja a un guardia y todavía Jesús le sana la oreja. Le sana, se la vuelve a pegar y la sana y le dice, Pedro, así como diciéndole, pues no entiendes que por ahí no va el camino. Finalmente Jesús es aprehendido, esposado, jaloneado y yo les diría, ¿recibió los primeros golpes? En ese momento, digo, es como si ahorita te aprenden los judiciales por órdenes del jefe y los judiciales no te van a golpear. Pues claro que lo golpearon, nada más de eso no queda constancia, porque no está escrito ahí en los evangelios. Y recuerden que todo esto que les estoy explicando está basado en los evangelios. Entonces recibió probablemente sus primeros golpes y en lugar de dirigirse a casa de Caifás, se dirigen a casa de Anás. Anás es el suegro de Caifás que antes él era el sumo sacerdote. Entonces todavía tenía poder el Señor y manda que lo lleven primero con él. Estando Jesús ante él, le dice, dime qué es lo que tanto estás promulgando. Y Jesús le dice, pues yo lo he promulgado en las calles. O sea, ¿para qué quieres que te lo diga si ya lo dije? Y un sirviente de Anás golpea, abofetea a Jesús. Este es el primer golpe en donde ya hay constancia histórica de este primer golpe en donde lastiman a Jesús. Un sirviente le toca. Y ya no vemos al Jesús en donde cuando estaba en oración todavía tenía miedo, sino de que ahora vemos un Jesús ya seguro y firme de sí mismo y le contesta a Anás, si he hablado mal, declara ese mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas? O sea, tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. ¿Quién? ¿Por qué me pegas? No, o sea, ya no hay tristeza, ya no hay miedo. Vemos a un Jesús, en cierta forma, victorioso. Un Jesús en donde ya no se deja tan fácilmente, ¿verdad? Después de esto, lo llevan con Caifás directamente al Sanedrín para empezar su juicio. Se reúnen de noche, sacerdotes, escribas y ancianos para hacer un juicio sumario de Jesús. Vamos a dejar en este momento la plática. Se nos acabó ya el tiempo de este día. Vámonos a ahora sí, ya es el último bloque, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Mañana seguimos con esto. Mientras tanto, como la promesa de cada año, 10 copias digitales de estos 3 días de plática para quienes quieran tener esta copia y ahora sí difundirla. Bueno, pues adelante. A mí me parece súper interesante el hecho de poder estar aquí en este micrófono, acompañado de un gran equipo para poder hacer estas copias, hacer este programa y de aquí las copias que se les van a obsequiar 10 para que se anoten. Después de Semana Santa es cuando vamos a decir quiénes se llevan estas 10 copias, o sea, ya en lo que es la Pascua. Quédate con
Quédate con el pensamiento de anotarte en la repartición de estos discos. Y bueno, pues darle las gracias a Toño y a David ahí en los controles, a Karen en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Gracias por, queridos radioescuchas, por estar ahí en estos días santos. Vámonos. Recuerda que este programa se retransmite a las 11 de la noche y que aquí están las grabaciones para todos aquellos que se quieran inscribir. Vámonos.